partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Hola, buenas noches mis hermanas, ¿cómo están? Nuevamente acá reunidas en Sentados en un Café con Jesús, que hoy va a estar buenísimo. Tenemos a una predicadora súper especial que todos tuvimos la gran bendición de escucharla en nuestro retiro de compromiso con una charla wow, espectacular, que estoy segura que tocó miles de corazones alrededor del mundo, así como particularmente y personalmente puedo decir que tocó mi corazón. Pati, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Contenta, agradecida con el Señor por haberme escogido para este tema. La verdad es que los predicadores nada más transcribimos lo que el Señor nos dice que hablemos, y es una bendición ser canales de su voz, porque es como una manguerita, ¿verdad? Ahí donde pasa la voz de Dios, quedamos nosotros impregnados de su presencia. Así que feliz aquí para poder compartirles un poquito más allá de la charla, ¿verdad? Porque siempre el tiempo cuando uno va a dar la charla es corto y hay un montón de cosas que suceden alrededor de la charla que siempre hablan y siempre muestran a este Jesús sobrenatural que nos acompaña todos los días. Amén. Y además de eso también tenemos nuevo staff, lo cual nos sentimos súper felices porque la familia cada vez nos va creciendo más. Luisa, bienvenida, Sentados en un Café con Jesús en su primer programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contenta, agradecida con el Señor de darme esta oportunidad, ¿verdad? Y aquí pues con un corazón dispuesto a seguir escuchando, aprendiendo más de Él y pues para servirle, ¿verdad? Enriquecer este programa. También, ¿verdad? Que si el Señor nos llamó, yo sentí ese llamado para estar aquí y pues para servirle, ¿verdad? Contenta de compartir con ustedes esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, sin más, le vamos a dar la buena bienvenida tanto a Pati como a Luisa, pidiéndole a Luisa que nos ayude, que nos apoye entregando este programa en una oración. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, muchas gracias por este nuevo día, esta noche que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos servirte a través de estas plataformas, de llegar a más personas que nos puedan escuchar, que puedan escuchar nuevas prédicas. Yo quiero pedirte principalmente en común acuerdo con mis hermanas por Pati, que es nuestra predicadora. Tú sabes, mi Señor, el cariño que tenemos para ella, el respeto y la inspiración que ha sido también para nosotros para estar en este ministerio. Queremos pedir por sus labios y su corazón siempre para que hable, Señor, en nombre tuyo, y a todos los corazones que van a escuchar este programa, que sea como semilla fértil, que crezca, Señor, abundantemente, y donde tú quieras llevar esta palabra, que así sea. Entregamos también todo lo que es el sonido y la tecnología para que pueda estar a tu servicio siempre, Señor. Madre María, acompáñanos también, tú que eres una invitada especial también este día. Bendita seas. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Amén. Gloria a Dios, gracias Luisa, bienvenida, Pati también. De verdad es que es una alegría poder compartir con ustedes. Si usted, mi hermano que nos está viendo, no ha visto, no ha escuchado este mensaje, esta prédica, no se va a arrepentir, de verdad vaya y búsquelo. El Señor tiene un mensaje sumamente grande para cada uno de nosotros, y ahorita únase a la transmisión e invite, compártalo para que más personas se puedan llenar de ese mensaje que el Señor tiene. La verdad es que quizás partimos del tema, la providencia de Dios, territorio de esperanza. ¿Qué significó esto para Pati? Hay algo que me llamó mucho la atención, y es que la alabanza empieza, y yo hasta lo copié. Mi corazón confiado está porque ya te conoce. Esa fue la alabanza con la que arrancamos esa prédica, ese mensaje.
y luego viene el tema que es sumamente impactante. ¿Qué significó este tema para Patti? ¿Cómo llegó a la revelación de ese mensaje a su corazón? Bueno, quiero contarles que todo lo que sucedió alrededor de esta revelación fue espectacular, ¿verdad? Y sobrenatural. El tema de la providencia de Dios, como tú bien lo decís, es eso. Mi corazón está tranquilo porque te conoce, ¿verdad? Y quizás el centro del mensaje es esa capacidad que tenemos los hijos de Dios de conocer a este Jesús vivo, a este Dios que no es un Dios creador, que no es un Dios que se desentendió, es un Dios que nos ha creado, pero nos tiene, nos cubre, nos cuida, nos provee. Y el año pasado ha sido un año muy difícil para todos, ¿verdad? En lo personal, como soy médico, ha sido un año que me ha transformado, que ha movido mis cimientos espirituales, que me ha llevado a una conversión. Yo le digo a mi esposo, a una conversión genuina, a una existencia por gracia de Dios, a vivirlo a Él todos los días, a respirarlo, a escucharlo y a encontrar en Él mi refugio. Entonces, cuando hice este tema nació el año pasado y lo fui escribiendo durante el año. Lo fui escribiendo con mis experiencias, con mis revelaciones personales diarias que tenía. Y al final del año mi pastora, que es Katy de Moreno, en una conversación de pastoreo, de amistad, ella me dijo: Patti, deberías de dar ese tema en el grupo de ella en Nazaret, ¿verdad? Deberías de darlo, creo que hay mucha riqueza en él. Entonces vine, lo redacté en forma de charla, lo escribí, lo construí y lo di. Nazaret fue la primicia, ellos lo escucharon. Le pedí mucho a Dios que para el retiro de compromiso lo transformara para que ellos que ya lo habían escuchado volvieran a sentir que Dios les hablaba, ¿verdad? Pero fue Nazaret donde el Señor decidió que lo diera por primera vez. Sí. Y se quedó escrito, se quedó grabado en mi corazón. Y les tengo que contar esta parte que nadie sabe, esta es una primicia, ¿verdad? Este año yo decidí con mi esposo y mi familia irnos el 1 de enero al mar. Después de un año tan difícil que habíamos vivido, nosotros queríamos empezar ahí nuestro año, en un lugar que yo amo, que me recuerda mucho a Dios. Y estábamos allá cuando una persona nos dijo de que la Virgen de Fátima había venido, una Virgen de Fátima desde Portugal, y que quería empezar el año en nuestra casa. Entonces nos vinimos del mar a recibirla, ¿verdad? A estar con ella aquí y estando en esta semana que estuvo dentro de nuestra casa, empezamos a tener momentos con ella en la noche en familia. Y en uno de estos momentos el Señor me habló al oído y me dijo: Patti, escribile a Ernesto y dile que yo quiero que mis hijos vivan dentro de mi providencia. Y eso fue lo que hice. Recuerdo que mi esposo me dijo: mira, que es muy tarde, no le escribas a Ernesto a esta hora. Pero yo vine y fui obediente porque sentí en mi corazón que lo tenía que hacer en ese momento y le escribí: Ernesto, dice el Señor que sus hijos tienen que vivir en su providencia, que estos momentos es importante que ellos tengan claro qué significa vivir dentro de este territorio de esperanza. Y se lo mandé. Entonces Ernesto me habló y me dijo: ¿por qué me está mandando este tema? Y yo le dije: porque me lo acaba de decir el Señor. Estoy aquí con la Virgen, estoy aquí con Álvaro, estoy con el Señor en un momento especial. Y el Señor me dijo que se lo dijera y se lo estoy diciendo. Y me dijo: ¿usted tiene algo sobre este tema? Y yo: sí, hay un tema que yo preparé, pero esto es importante, el tema es importante. Entonces él me volvió a decir: Patti, y yo necesito que usted esté el miércoles próximo en una reunión, ¿usted puede llegar? Y yo le dije: sí, yo he estado muy cuidadosa de no asistir a lugares públicos porque soy médico, entonces siento un deber muy grande de proteger a las demás personas de mí, ¿verdad? Entonces, de que yo pueda andar de repente con el virus. Y me dio un poco de temor porque Ernesto lo amo, lo cuido, lo he cuidado toda mi vida y lo iba a ver
lo iba a ver por primera vez, creo que no sé cuántos meses, ¿verdad? Pero dije, bueno, si él me lo está pidiendo, voy a tomar mis medidas y voy. Y fuimos el día miércoles, y cuando llegué, bueno, estaba Ernesto, estaba Pedro, estaba Juan Carlos, estaba Brenda en una computadora, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Me senté, y lo primero que le preguntó Ernesto es, quiero saber por qué me mandó ese mensaje. Y le volvió a decir, el Señor me dijo que se lo dijera. Y yo veía a Juan Carlos y lo veía a él, que me veían, y entonces me dijo, es que tenemos algo que decirle. Este es el grupo que está liderando el retiro de compromiso, y el Señor nos había revelado la cita bíblica. La cita bíblica tiene 3 partes. Una parte habla de que Dios es el mismo ahora, mañana y siempre. Y esa es mi charla, me dijo Ernesto. También hay otra parte donde habla del júbilo, que nos alegremos. Y hay una visión que va a dar Brenda sobre esto, sobre la alegría de Jesús. Y la charla la va a dar Juan Carlos. Pero hay un versículo que habla de la providencia de Dios. Y el Señor nos había dicho que esta charla la iba a dar una mujer. Y no teníamos a la mujer, no sabíamos quién era esa mujer. Y me dice Juan Carlos, y yo además había orado por quién era esa predicadora mujer que iba a dar el tercer tema, que no teníamos el día lunes, y la primera reunión era miércoles, no estaba. Y el Señor me había dicho que era una mujer que ya había predicado en un retiro de compromiso. Y seguramente Juan Carlos, porque me veía en este tema del trabajo, de que yo estaba muy guardada, no me lo había dicho, ¿verdad? Pero Dios es así, mis hermanos. Dios, yo lloraba ese día, Brenda no vio porque estaba en la pantalla, pero yo lloraba, y yo le decía a mi esposo, este es el Dios del que voy a hablar, un Dios que le dice a otras personas mi nombre, que le dice a otras personas y me describe, que le dice a otras personas, ya está la charla escrita, hace un año está escrita, y ya está. Y es esta persona. Entonces, así llegué al retiro. Así llegué, porque Dios me mandó, porque la Virgen, que ustedes saben que es una compañera mía del camino desde que tengo uso de razón, siempre está en los momentos sobrenaturales de mi vida. Y fue ella quien me dijo, haz lo que Jesús te ha dicho que hagas, ¿verdad? Y fui y lo hice. Así que así nació. Y personalmente Luisa me conoce un poco más, conoce mi testimonio. Soy fruto de la providencia de Dios. O sea, yo he vivido desde mis 16 años que llegué a los pies del Señor, destruida, rota, en su providencia, en esta relación personal donde Él me acompaña, donde Él me abraza, donde Él me habla y donde Él me protege sobrenaturalmente. Así que esta probablemente es una charla que describe muy bien cómo ha sido mi relación con el Señor todo este tiempo de conversión, ¿verdad? Bueno, es una bendición realmente, Pati. Yo, el Señor ha sido bien fiel, porque primero que estoy aquí sentada, ¿verdad? Tomándome un café, bueno, en mi caso una avena también con el Señor, ¿verdad? Y para mí fue espectacular que me dijera que era tu charla de la que íbamos a hablar, porque yo tuve la bendición de escucharla por primera vez en Nazaret. Y fue nos quebrantó, fue una charla bien emotiva que realmente uno siente cuando viene del Señor directo esos mensajes, por toda la revelación y todo y todos los momentos que lleva la charla. Entonces, para nosotros fue como impactante, fue sacudirnos, ¿verdad? En Nazaret esa charla, y qué alegría fue escucharte en el retiro de compromiso. He oído muchas personas que a nivel, o sea, en el mundo que hemos del Mifuentes, otra gente que está en Barcelona, unos en México, han hablado de que han escuchado tu charla. O sea, toda la gente nos dice, sí, escuchamos la charla, la primera, la providencia de Dios, la gente la tiene muy marcada. Y yo algo que quería preguntarte,
cuando el Señor me da la oportunidad de preguntarte directamente de esta charla, es viendo todas las muertes cercanas de tus amigos, de los doctores, que para uno que no está en el gremio fue impresionante, y todos los días, todavía ayer con el luto que teníamos cercano de nuestro equipo ahora de trabajo, de Sentados en un Café con Jesús, yo dije, todavía hay gente que fallece por COVID, le dije yo a una persona, o sea, todavía hay gente que está falleciendo por esto, y cómo nos duele que todavía está esta pandemia. Y uno quizás le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, verdad? ¿Hasta cuándo va a estar esto? Pero la pregunta quizás era, viendo todo ese dolor, tus compañeros, viendo todos los médicos, cómo se estaban despidiendo, todos esos momentos, cómo el Señor te reveló que Él tenía todo en su control. O sea, cómo estar segura de que Dios está ahí en ese momento. O sea, ¿qué le podemos decir a esas familias con dolor, que ni tan siquiera han podido enterrar a sus seres queridos, verdad? Y con esta charla, ¿cómo te reveló el Señor que ahí está Él? Esa era como mi pregunta. Sí, justamente ahí empezó la revelación, en estos momentos en que sentí mucho dolor por mis compañeros que se morían, por los maestros que nos han formado. Yo creo que sí se han muerto muchas personas, pero cuando están cerca de ti es bien difícil, porque aparte de que sentís el dolor ajeno y escuchás al paciente sufrir, que eso es otra cosa que definió este tema en mí, escuchar a mis pacientes sufrir, tener miedo a morirse. Si algo les puedo decir que me ha definido este año, es ese olor y ese miedo a la muerte que hemos palpado la mayoría de los médicos en nuestros pacientes, en nuestros compañeros y hasta en nosotros mismos, porque cuando se enferma tu compañero de trabajo, se enferma tu amiga, se muere tu compañero, tú sentís que la próxima sos tú. Es inevitable, tú sentís que la siguiente puede ser tú. Y cuando estás viendo el dolor en otra persona, te proyectás, bueno, yo soy la siguiente que va a pasar por ese dolor, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a tocar fondo con Jesús el año pasado, porque probablemente hemos sufrido y yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. El Señor me salvó de la muerte cuando yo me convertí, venía de la muerte, pero conocí a Jesús y empecé a vivir con Él en una paz sobrenatural. Y viene esto años después y otra vez te sentís que la muerte te roza, que la muerte está ahí. Entonces, lo que el Señor hizo en mí fue llevarme a lo más profundo de su ser, Luisa, y mostrarme, yo creo, por fin descubrir que la muerte no es algo a lo que le tengas que tener miedo, ¿verdad? Que sí, es un proceso difícil, hay personas que están pasando por este luto tremendo y el dolor de quedarte aquí es muy grande, ¿verdad? El que se va con el Señor, nadie sabe que está feliz, que está allá con Él, pero los que nos quedamos y tenemos este dolor de perder a alguien, pues sí, es un momento difícil, es un momento de sufrimiento. Y por eso la charla el Señor me regaló la cita de Josué, donde todos creo que en algún momento la hemos visto como wow, el momento más importante, el momento más alegre, pero no era el momento más alegre para Josué. Y el Señor me dijo, no te fijes en las circunstancias de la cita, quiero que veas el corazón. Y Josué tenía miedo, se sentía solo, estaba sufriendo, pero en medio de ese sufrimiento y ese dolor, estaban pasando a un grado mayor con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que yo te puedo contestar así puntualmente es que justamente en ese dolor es que se basa esta charla, en entender que lo que está aquí es temporal, no garantiza nuestra felicidad. Y yo llegué al punto un día de decirle, Señor, si me quieres llevar, si me enfermo y esto sucede, aquí estoy. Estoy lista para tomar la mano de mamá
que es la puerta del cielo, y entrar en este otro lugar. Mi hija y mi esposo quedan contigo, ¿vea? Y empecé a vivir en libertad, porque eso se trata, de vivir en libertad. Y una cosa rapidita que les quería decir, esto de la pandemia no es nuevo. Lo que pasa es que es la primera vez que lo vivimos nosotros aquí en Centroamérica, pero ha pasado en Europa miles de veces. Y el pueblo del Señor sufrió esto siempre, siempre, hasta que llegaron a la tierra prometida. No es nuevo. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos con eso. Amén. Sí, la verdad que es cierto, pero no, ahí acabas de decir un punto muy importante, o sea, eso es algo que el pueblo de Dios viene desde la época de antes de Jesús, o sea, incluso tú lo mencionas en la charla, estaba la lepra, y pues han venido muchas enfermedades, pestes, pandemias, de todo en el mundo y en la historia, pero quizás es la primera vez que nosotros la vivimos tan cerca. Y me encanta la forma en que nos lo has dicho desde el punto de vista cristiano y también desde el punto de vista profesional como médico que tú eres y que has vivido esto de primera mano. Y como esto cada vez se pone más emocionante, por lo menos yo cuando te escucho hablar hasta se me enchina la piel, me siento muy, muy emocionada. Pero vamos a tener que ir a escuchar una alabanza, si les parece. Vamos con Coren y Jessica con la alabanza Tu amor es fiel.
¿Les gustó la alabanza, mis hermanas? Ella. Qué bueno. Y siempre recuerden que en nuestra radio del Salvador del mundo siempre vamos a poder escuchar alabanzas preciosas que siempre llegan a nuestro corazón. Así es, gloria a Dios. La verdad que para los que han estado en el primer bloque se han dado cuenta de que esto sigue siendo muy revelador. Hemos conocido algo que no sabíamos de la prédica, el detrás de cámaras, digámoslo así, de cómo llegó a Patti esta revelación del Señor, cómo el Señor se encargó de irlo confirmando. Y hablábamos en el primer bloque de una de las cualidades, una de las características de Dios, jamás revelada, o si la habían revelado, tal vez no le habíamos puesto atención, y es la providencia de Dios. También del papel que nosotros tenemos dentro de la providencia de Dios. Para Josué fue salir y cruzar el Jordán, salir de su comodidad, como lo dijo Patti, bueno, salir también, ella tuvo que salir, me imagino, de una zona de confort en su vida para llegar acá. Y nos vamos acercando cada vez más a lo que significa estar en la presencia de Dios, porque Josué iba camino a eso, a encontrarse con Dios. Y probablemente después de tantos años caminando y sintiendo la presencia tal cual del Señor en su vida, algo tuvo que cambiar. La forma de ver la presencia de Dios en su vida creo que también se transformó al salir de esta zona de confort. ¿Qué significa hoy la presencia de Dios en la vida de Patti? Y cómo el Señor lo revela, porque también nos compartía características de esta presencia de Dios, pero creo que podemos partir de eso. Después de tantos años, ahora, ¿qué significa la presencia de Dios en su vida? Sí, yo creo que es la revelación más grande de la charla y de mi vivencia, porque ahí radica en que nosotros podamos vivir bajo esta presencia. Yo resaltaba al leer la cita lema de la charla, que era Josué 1:7, que describe un montón de cosas bonitas que le va a pasar al pueblo de Israel cuando ingresen a la tierra. Pero el versículo más importante de esta cita, y era alrededor de ese versículo giraba el mensaje, es cuando el Señor le decía de que Él iba a estar con Josué todos los días de su vida, todos los días de su vida. Eso era lo más importante, porque realmente es su protección, es su compañía, es su revelación, la raíz de todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Y yo empezaba la charla diciendo que si nosotros nos sentimos más o menos prósperos que el año pasado. Y yo creo que todos coincidían al contestar, no, me siento menos próspero, porque tenemos un concepto equivocado de la prosperidad. Creemos que estar prósperos es tener el dinero, tener la casa que soñamos, tener el viaje que quisiéramos. Y entonces ocurre que viene una situación como la que hemos vivido en el mundo, donde ya no puedes viajar, no puedes comprar casa ni planear comprar casa porque no sabes si vas a poder pagarla, ¿sí? Donde muchos se quedaron sin trabajo, donde tener dinero no compraba una cama de un hospital, no compraba un tratamiento para sobrevivir. Y entonces la gente se va para adentro, se pregunta, y bueno, ¿será que valió la pena haber perdido tanto tiempo en estas cosas en mi vida? Porque ciertamente muchos han dependido, su felicidad ha dependido de esto, de lo que tienen y lo que no tienen. Entonces, a mí me pasó igual. A mí me pasó que, bueno, en lo personal, en mi carrera, he estudiado mucho, me he preparado mucho y estaba ahí frente a un paciente ahogándose, al que no le podía garantizar que iba a sobrevivir con todo lo que yo sabía. Hasta eso se quedó corto, pero en ese momento de incertidumbre, en ese momento de carencias físicas, humanas, carencias de este mundo, mis hermanas, porque son cosas de aquí que no permanecen ni trascienden, encuentro a este Jesús que me habla al oído y que me dice, Patti, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho por ti? ¿Cuántas veces me he acercado a ti y te he dicho cosas que van a pasar y suceden? ¿Cuántas veces te he protegido? Mírate, cuando tenía 16 años, ¿quién eras? Y mírate hoy, sos mi creación. Yo te moldeé, yo te hice, yo te puse aquí, yo te he protegido todo este tiempo. Y es ahí cuando caigo en la cuenta que eso es la providencia de Dios. Eso es la prosperidad. Vivir con Él y volver a ver a tu alrededor y decir, es que lo he tenido todo, siempre. Lo he tenido todo siempre. Entonces, y estoy viva y respiro. Entonces, yo hablaba de que la providencia de Dios es un atributo de Él.
de este ser sobrenatural y maravilloso que duerme con nosotros, que se levanta con nosotros, que se sienta a la mesa, al quien le puedes consultar tus decisiones, al que le puedes decir, ¿y ahora para dónde agarro? Y él te va a contestar. Entonces, esta compañía sobrenatural en tu vida, día a día, 24/7, es el versículo y es el centro del mensaje. Porque si este Dios te habla, te cuida, te protege, seguramente también te va a cumplir los sueños, porque así ha sido en mi vida, ¿verdad? Entonces, pero no es al revés, no es buscar lo que quiero en Dios, es buscar a Dios que quiero para que Él se encargue de cumplir todo lo demás. Entonces, yo hablaba de que la providencia es un atributo del Dios y que muchos de nosotros nos estamos perdiendo de vivir en este territorio de esperanza. Y en momentos como los que estamos pasando, es necesario. Los hijos de Dios tienen que entender que esto es un estilo de vida, que no es algo que hoy creo, mañana no. Hoy lo vivo, mañana no. Hoy lo siento, mañana no. No, tienen que aprender a vivir dentro de este lugar, que es un lugar santo, su providencia y su protección. Y hablábamos que esta providencia tiene características, tiene 3 características importantes. La primera es la preservación. Dios es un Dios que nos creó y nos preserva. Es un Dios que dijo, voy a diseñar a Evelyn, voy a combinar su pelo con sus ojos, su color de piel, y la voy a amar eternamente, así como la hice. La voy a preservar, la voy a cuidar hasta que cumpla su misión. Si mañana me da coronavirus y me muero, se acabó mi tiempo en esta tierra, pero no dejo de existir. No dejo de estar bajo esta preservación de Dios. Paso a un lugar mejor. Paso a un lugar donde Dios me va a ver y lo voy a abrazar. No se termina su preservación. Y eso es bien importante, porque para mí llegar al límite de la vida con mis pacientes, con mis amigos, y entender que cerraban sus ojos y pasaban a una vida mejor sin dolor, fue esperanzador. Fue llenarme de alegría, es decir, añorar ese paso, porque ahora sí hay más sufrimiento aquí que en el cielo, ¿o no? Entonces era descansar, nuestros pacientes conectados en ventiladores, muchos con secuelas terribles, y llegas al punto de decir, mejor que vaya con el Señor a la tierra donde ya no hay dolor, ¿sí? Entonces es perder esa línea delgada de miedo y empezar a entender que soy eterna y que puedo vivir eternamente. La segunda era la provisión, la segunda cualidad. Y aquí sí entra a lo que a muchos les ha interesado por mucho tiempo, porque Dios nos provee, Dios nos da, y dentro de esa providencia está su cualidad de Padre, que cumple nuestros sueños, que sigue cumpliendo los anhelos de nuestro corazón. Y yo hablaba de que esta providencia es anticipada. El Señor ya sabe lo que tú necesitas y ya lo tiene planificado. Y yo le decía a los jóvenes, Él ya sabe el hombre con el que tú te vas a casar, lo tiene predestinado de la eternidad, porque se adelanta tus deseos, ya está, ya existe, ¿sí? Y la tercera es el gobierno, ¿verdad? El gobierno, Jesús gobierna la vida de sus hijos. Y aquí es bien importante enfatizar este punto, porque la gente puede decir, si Dios gobierna, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Sí? Las cosas que están en este mundo suceden porque el hombre las provoca, muchas de ellas. Pero esta cualidad de su providencia de gobierno hace que sus hijos, aquellos que deciden vivir bajo esta protección de gobierno de Dios, estén a salvo, aún en medio de este terror y estas circunstancias complicadas. Yo les quiero compartir que he tenido en este año un montón de pruebas de COVID que me he hecho, casi que una por mes. Y muchas veces me he hecho las pruebas con mucho miedo, porque he tenido contacto con pacientes, he tenido contacto con médicos a mi lado que han salido positivos, con los cuales hemos compartido, siempre con nuestro equipo de protección, pero ahí, a la par, aquí y aquí, ¿verdad? Y todas han salido negativas, todas. Justamente ayer me entregaron la respuesta de la de este mes y estaba negativa. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué sucede, Señor? Gracias. Y me acuerdo de esta característica, ¿verdad? Que Dios gobierna la vida de sus hijos. Dios tiene el poder de transformarlos y protegerlos. Y esto es soberano. La providencia de Dios es soberana, está sobre todas las circunstancias.
Mira, Pati, bien esas características de que tú has mencionado del Señor son bien impactantes, pero sobre todo la parte de la providencia y gobierno. O sea, las tres son súper importantes, pero quizás entre la providencia y el gobierno, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y cuando habla que el gobierno de Dios, estamos ante que nosotros tenemos también que seguir lo mejor que el Señor tiene para nosotros, el ser sujetas, el seguir su voluntad, y para eso hay que conocer al Señor, para saber que lo que estamos viviendo es parte de su voluntad en nuestra vida. Entonces es bien impresionante, porque todo esto de la pandemia nos ha movido el piso definitivamente. Y lo que tú decías, que estábamos alrededor, o sea, con todo el dolor alrededor, pero nosotros sentíamos esperanza. Y muchas veces así he sentido yo en mi caso también, que he tenido bastante esperanza de lo que me está sucediendo. Pero quería reflexionar un poco más acerca de la parte del gobierno. ¿Cómo podemos nosotros, aparte de la lectura en su palabra, ¿verdad? Y de estar atentos, como nos dicen siempre, que tenemos que tener un radar, ¿verdad? Acerca de la voluntad del Señor en nuestra vida, porque si el Señor, su voluntad es que no te dé COVID, ¿verdad? Podemos pensar que para otros había terminado su misión y ya era hora de irse. Entonces, ¿cómo nosotros conocer más la voluntad del Señor y saber apegarnos a esa esperanza que todo, creo que hay una cita, parte de la que tú reflexionaste después, creo que en el resumen ya, que complementaba eso también, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros saber que la voluntad de Dios es perfecta en nuestra vida y conocerla, ¿verdad? Con el gobierno. Sí, la voluntad de Dios, Evelyn, Luisa y Brenda, no es algo que no conozcamos. La voluntad de Dios está escrita, está aquí. Y todos la hemos leído. Lo que tenemos que hacer es vivir en esta voluntad y entender que somos seres creados para Dios. Yo les quiero decir algo importante. Algo que tocamos mucho en el retiro es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que es perpetuo y que no cambia de opinión. Así es. Y las instrucciones de Dios para que nosotros vivamos en esta vida con esperanza, aún en medio de la dificultad, están escritas aquí. Y aquí dice cómo lo tenemos que vivir. Y fíjense, yo me tomé el tiempo, porque a mí esto de que Dios es el mismo me tocó tanto, de que Él permanece, ¿verdad? No se corta la línea, Él está ahí y es el mismo. Y el Señor me decía, ay, soy el mismo. Y me dijo, anda a la Biblia y lee el primer versículo con el que empieza la Biblia, el Génesis. Dice en el Génesis 1:1, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Él nos hizo, ¿sí? Y el Señor me decía, Pati, anda a leer el último versículo de la Biblia en el Apocalipsis. Y yo se los quiero compartir porque para mí fue súper revelador. Y fue esta semana. El último versículo, que es Apocalipsis 22:20, dice la palabra de Dios. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre nosotros. El principio de la Biblia dice que Él nos creó. Y el último versículo dice que Él va a venir por nosotros. Eso es esta figura de infinito, ¿sí? Él viene por mí y me traslada a la tierra eterna, ahí donde yo pertenezco. Esto es la médula de lo que yo viví el año pasado y es lo que me ha transformado, y le pido a Dios que no se me vuelva a olvidar jamás, porque este es el estilo de vida que deberíamos de tener todos. Si usted piensa así, va a ser más fácil a los que nos escuchan, a los hermanos que están ahí escuchándonos en las redes sociales. Si usted empieza a vivir de esta forma, usted va a encontrar sentido en el sufrimiento.
va a encontrar la enseñanza, va a entender que si ha perdido a alguien que ama, solamente se ha separado un momento de él. Él va a estar ahí en la tierra, donde ya no hay dolor esperándole. La meta, ahí donde tenemos que llegar. Entonces, eso era lo más importante, Luisa. Y yo hacía una comparación con Josué, porque Josué, para poder entrar en este pensamiento, quizás ustedes me están oyendo y han de decir, Pati, qué bonito se oye, pero qué difícil vivirlo. ¿Cómo hago yo para vivir eso que tú estás explicando, verdad? Entonces, lo mismo que Josué. Josué tuvo que sufrir una transformación para entender lo que le estaba sucediendo, para entender el dolor de haber perdido a Moisés, para entender que había vivido toda la vida pensando que iba a ir detrás de un hombre a la tierra prometida y que ahora le tocaba a él hacerlo a él, con un pueblo rebelde, con un pueblo difícil, con una situación complicada. Y si ustedes leen la Biblia, porque esto es importante para comprender lo que estamos viviendo, después de que este momento en que Josué tuvo que transformarse para entrar en la tierra prometida, hubo un momento en que él mandó personas a que vieran la tierra prometida antes de entrar. Y fueron 12 y regresaron 10 diciendo que esa tierra por la que habían luchado era horrible. Iban a tener que sufrir, iban a tener que pelear, que habían gigantes. 2 regresaron diciendo, sí, hay todo eso, pero si Dios dijo que es nuestra y la vamos a tomar en posesión. Y estos 2 que regresaron con esperanza hicieron que Josué se mantuviera con esperanza. Entonces, tenemos que vivir en una transformación, no importa lo difícil que se vea, lo difícil que parezca. Si tú te transformas a vivir en esta verdad de Cristo, de Dios, todo lo que venga va a tener sentido y vas a entrar a esta tierra y vas a cumplir tus sueños y vas a seguir haciendo la voluntad de Dios, esa misión que Dios te ha dado, que no termina hasta el día que cierres tus ojos, porque entonces empieza lo mejor, los abres en el cielo, ¿verdad? Me encanta, Pati. Y hay un punto de la charla que de verdad me tocó mi corazón y de alguna forma es algo que a lo largo de mi vida, o mejor dicho, a lo largo de mi caminar en el Señor, yo siempre me lo he dicho. Pero para todo, por ejemplo, tú mencionaste en la charla que la providencia, y de hecho así se llama, es este territorio de esperanza, y aquí viene la palabra clave para mí, donde solo Dios basta. Y para todos estos hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando de los diferentes medios, ¿cómo realmente es posible llegar a ese punto? Que solo Dios nos basta. O sea, cuando quizás, como lo acabamos de ver, hemos perdido seres queridos, hemos perdido cosas materiales, tantas cosas, pero poder llegar a ese punto que solo Dios basta, donde realmente vamos a ser felices a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar sucediendo a nuestro llegar. ¿Cómo llegar a ese punto? Y esa es mi pregunta. Evelyn, vivir en ese territorio de esperanza no es un sentimiento, es una decisión. No podemos esperar a sentir que Dios está aquí, que Dios me habla, que Dios mueve las cosas en mi casa para que yo lo vea de forma sobrenatural. Es una decisión vivir en esta voluntad. Y por supuesto que esta decisión implica una transformación en mí. Yo tengo que evaluarme. Yo tengo que entender qué hay en mí que debe ser transformado a esta vida. Y yo hablaba que Josué se transformó. Pasó de ser esclavo, porque Josué había nacido siendo esclavo. Él venía de una generación de esclavitud. Imagínense lo que significó para él transformar su mente. Si siempre había sido esclavo y ahora iba a ser el líder, iba a tomar posesión de una tierra, iba a ser propietario, no esclavo. Entonces hay que cambiar, hay que desconfigurarnos, Evelyn. Hay que decir, bueno, esta Pati miedosa, esta Pati que sigue pensando en su pasado lleno de dolor, que sigue culpando a los papás, a los abuelos, al ex esposo, al hermano de haber dañado su vida, de haberle causado este sufrimiento, sigue siendo esclava de esos sentimientos y hay que cortarlo ya.
O sea, no puedes seguir tomándote el tiempo de decir, ay, es que fíjate que cuando yo era pequeña me pasó esto y soy el producto de eso. No, hay que transformarnos y dejar la esclavitud es dejar el pasado, dejar el presente y dejar todos los planes que tenías a futuro que te causan esclavitud. Hoy por hoy soy yo, Patti Moreira de Silva, y me veo al espejo y me doy cuenta que sigo siendo una persona que guarda rencor. Entonces me libero de ese rencor y empiezo a caminar sin él. Luego tenemos que dejar de ser discípulos. Algo que nos enseñó la pandemia es que Jesús vino a nuestras casas, ¿sí o no? Él hizo de nuestras salas iglesias. Y yo le decía a Álvaro que yo descubrí en la pandemia, y por supuesto que consumir al Señor, la Eucaristía, el sacramento, es una cosa maravillosa, pero yo por fin entendí que era la comunión espiritual. Por fin, sentada en mi mueble, recibiendo la misa, cerrando mis ojos y llorando porque sentía a Jesús. Lo sentía. Probablemente usted ha estado en un montón de misas presenciales y este momento de la comunión espiritual, saber qué era. Pues lo ha vivido un año y Jesús quiso que viviéramos esto para que nuestras casas se volvieran iglesias. La primera iglesia es la casa. Y yo leí ayer que decía que bueno, que cuando comprendamos que la primera iglesia es la casa, la iglesia va a volver a ser casa. La iglesia física va a volver a ser casa, ¿verdad? Entonces, y luego dejar atrás los miedos. Josué pasó de miedoso a valiente. Y eso significa asumir el futuro con esperanza y con sueños, ¿verdad? La tierra prometida, sin duda alguna, es aceptar la voluntad perfecta de Dios. Amén. En el sentido que Él conoce lo que mi corazón necesita, lo que yo anhelo, puede quedarse incluso a veces corto a las cosas que mi corazón necesita para ser completamente pleno y completamente feliz. Y aunque a veces la tierra prometida, como decía, de aquellos que fueron y la vieron, no era el agrado porque sentían que habían esperado algo todavía diferente, pero el Señor sabe qué es lo que su corazón necesita. Y aceptar que mi tierra prometida no es la soñada por Dios, probablemente me ponga como en qué pensar, ¿verdad? Y es parte de que hay que confiar más en Dios, confiar en que sus planes son mejores que los míos y que me puedo dejar en sus manos completamente. Decía en su charla, Dios ordena en medio del caos. No me quiero meter a esto hasta que venga el siguiente bloque porque creo que es algo bien importante. Cómo Dios es capaz de ordenar en medio de un desorden que sentimos que no tiene salida. Así que lo vamos a dejar para el siguiente bloque como pregunta pendiente y vamos a ir a escuchar una alabanza que precisamente lleva ese nombre, Confía en Dios. Es de siervas, así que el Señor enamore nuestro corazón a través de esta alabanza. Siempre te escucho.
regresamos de escuchar esta bonita alabanza de Confía en Dios. Y había quedado una pregunta al aire, ¿verdad? Que cómo Dios ordena en medio del caos. Dios nos enseñó, y Patti lo decía en su charla, el valor de lo importante. El dinero perdió valor. El valor que yo le había dado, el valor que la sociedad me dice, que el mundo me dice que el dinero tiene, perdió valor. Y en medio de eso había una transformación, y Patti lo decía, pasar de esclavos a libres. Y en ese pasar de esclavos a libres viene que nosotros podríamos llamar caos en nuestra vida, porque es parte de la transformación, ¿verdad? Y muchas citas lo dicen, hay que pasar por el fuego, ¿verdad? Para conocer verdaderamente eso grande, eso importante. Cómo Dios es capaz de ordenar y cambiar, transformar en medio de un caos. Y cuando mis prioridades empezaron a cambiar, cuando yo veía como importante mi trabajo, mis estudios, la graduación que se venía, ¿verdad? Y era como no me voy a poder graduar como yo quería, y las fotografías, y no voy a poder estar con mi familia tal vez en diciembre como siempre lo había estado. Muchos tuvieron que perderse el nacimiento de su familia, de sus nietos, de sus familiares, porque no pudieron estar en esos momentos. Cosas que verdaderamente eran importantes para nosotros y se convirtió en un caos. Cómo Dios llega y ordena, y cómo yo acepto que Dios ordene en medio de ese desorden que yo tengo o que yo creo tener en mi vida. Sí, realmente esa es una de las enseñanzas mayores que nos ha dejado esta situación difícil, y descubrir que Él en medio del caos nos ordenó a muchos, ¿verdad? Ojo, ordenó a los que dejaron que Dios los ordenara, porque no todas las personas pasaron por esta bendición, y probablemente las que no lo pasaron están sufriendo ahorita. Pero el plan de Dios no era que de un sufrimiento hubiese más sufrimiento, sino que del sufrimiento pudiéramos sacar bendiciones eternas. Y yo decía de que, bueno, casi nadie pudo decidir, ¿verdad? El confinamiento vino, nos encerró, nos puso a recibir al Señor a través de la comunión espiritual en casa, adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Nadie podía salir, todo llegaba a la casa, vivíamos encerrados, los niños del colegio se fueron a la casa, y las mujeres estábamos locas tratando de resolver todo lo que estaba pasando. Los matrimonios que estaban segmentados, fraccionados, muchos se destruyeron y se definieron en esta época difícil. Y otros que estaban pasando por la misma prueba se unieron. Hubo un milagro, pasó algo, y entendieron que ya no podían seguir perdiendo el tiempo en heridas del pasado. Y eso, Brenda, es libre albedrío. Es lo que tú decides hacer. A mí no me cabe duda que Dios va a seguir siendo providente en cualquiera que sea tu decisión, pero ciertamente vas a tener que aprender a vivir con tus decisiones. Buenas o malas, vas a tener que aprender a vivir con ellas. Y en este momento, pues Dios nos organizó la escala de valores. Como tú decías, lo que antes tenía valor dejó de tener valor. Y los que decidieron entender que el valor estaba en la familia, en cuidarnos, en tratar de convivir juntos, han pasado esta prueba victoriosos. Y yo hablaba un ejemplo de la mujer. La mujer, la palabra de Dios dice claramente, la mujer se va a salvar por la educación de sus hijos. Y hemos pasado por décadas y años históricos delegando esta educación a terceras personas. El colegio, la ayuda en la casa, que no es mala, ¿verdad? Pero muchas se han desprendido de ese vínculo de estar cerca de sus hijos. Y vino la pandemia y nos metió en esta situación en que teníamos que asumir responsabilidades. Y muchas mujeres encontraron caos en esta situación. Entendieron y se sintieron que no eran mamás, que no podían asumir el rol, que lo estaban haciendo mal, que no podían controlar a sus hijos. ¿Cómo hacía la maestra que no puedo hacerlo yo? Y entonces esto te tiene que hablar, esto te tiene que decir, algo estaba pasando y Dios te está dando la oportunidad que lo recuperes, que seas esa mujer que necesita a tu esposo, que seas esa mamá que necesita a tu hijo, que seas esa cristiana que necesita a Dios. Entonces, muchos se reorganizaron, ¿verdad? Yo creo que la mayoría lo hicimos. Y justamente de eso se trató. Yo creo que vamos a vivir mucho tiempo en esta nueva normalidad, que para los hijos de Dios es una nueva normalidad cristiana también, ¿verdad? Y tenemos que sufrir esta adaptación y seguir viviendo y seguir haciendo la voluntad de Dios. No nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirles con mucha certeza que
esta situación de caos ha ordenado mi vida. Y la ha ordenado aún en aquellas situaciones en que yo estaba desordenada. Todos tenemos algo que ordenar. Todos tenemos que ordenar nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros sueños. Y yo me he dejado ordenar por el Señor. Probablemente mi experiencia ha sido más difícil que la de otros. Tal vez no. Otros han vivido otra experiencia peor que la mía. Pero yo encontré a Jesús y Jesús me dijo: ordenate. Ordenar la escala de tus valores y vamos por esos sueños que todavía faltan por cumplirse. Y esto sucedió un día específico del año pasado. Yo tenía mucho miedo y quizás el miedo no era morirme, se los tengo que confesar. Yo no tengo miedo a morirme de COVID. Yo tenía miedo a traer el virus a la casa y a enfermar a Álvaro, a enfermar a mi hija o a enfermar a mi papá, que estaba con mi responsabilidad en este momento, y sentirme culpable de la muerte de ellos. Eso es lo que a mí me aterraba. Y un día, a medianoche, muy preocupada por este tema, hablé con el Señor y tomé una decisión. Pati tomó una decisión y recuerdo que el siguiente día le dije a Álvaro, yo creo que lo mejor y lo más saludable es que yo me vaya a vivir a un apartamento sola o a un lugar yo sola mientras pasa esto, porque yo no puedo vivir con este dolor y con este miedo de que voy a venir y te voy a infectar a ti o a la niña. Y mi hija, que tenía 6 años, nos estaba oyendo. Entonces abrió la puerta, entró y me dijo: mami, ¿quién se va a ir? ¿Tú te quieres ir, mami? Y yo: mi amor, y traté de explicarle lo que estaba pasando y me dice: mami, si te da coronavirus nos va a dar a los 3 y nos vamos a ir juntos al cielo. Mami, el cielo es fabuloso, ¿por qué tenés miedo? Y entonces Dios me estaba hablando a través de este angelito y me estaba diciendo: ¿cuál es tu miedo? Como decía Ernesto, si supiéramos lo que es la muerte, no tendríamos miedo. Y me lo estaba diciendo a través de mi hija. Y le dije: tenés razón. Y Álvaro se levantó y dijo: bueno, tema cerrado, nos vamos. Y ese día los 3 decidimos que si nos pasaba algo íbamos a seguir estando juntos para siempre. Mi hija cerró esa plática diciéndome: mami, la familia no se separa nunca. Y es la verdad. Esa es mi enseñanza de esta pandemia. Eso es el valor más importante que poseo, es mi riqueza. Y creo que esta es esa transformación de valores que tenemos que sufrir todos. Darle valor a lo que valor merece y quitarle valor a lo que no tiene valor, ¿verdad? Bueno, para terminar, yo quiero quizás puntualizar qué significa la providencia. La providencia es esta cualidad de Dios constante e ininterrumpida, donde Él se hace presente en nuestras vidas de principio a fin, como la Biblia, ¿sí? Esta presencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas es perfecta y tiene la capacidad de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, sean materiales o no. Pero Él está al centro, Él es el principio y el final. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en la tierra prometida y enfocarnos en Dios, en esta vida con Él, acompañados de Él, amados por Él, cuidados por Él. Y todo lo demás, todos tus sueños, a ti que me escuchas, a ti que me miras en cualquier parte del mundo, todos tus sueños están dentro de este plan, porque Dios va a hacer que casen en ese gran plan, en esa gran tierra, en este proyecto de vida que Él te está ofreciendo hoy, si tú lo pones al centro. Él debe estar al centro. Y lo que va a pasar, Luisa, es que si alguna cosa que tú soñaras no es la voluntad de Dios, tu corazón se va a transformar y va a dejar de añorarlo. Vas a tener contentamiento y vas a tener esa capacidad de ser feliz con lo que Dios te está dando, porque esta es la transformación sobrenatural de vivir con Dios. La felicidad en cualquier circunstancia, la plenitud en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier forma de vida. Así que yo, para terminar, lo que les quiero decir es lo que le dijo el mejor amigo a Job cuando estaba pasando por esta situación difícil. Y está en Job 22, 21, 20. Y dice la palabra de Dios: ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya, grábete en su mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, de tu corazón, y miras aún el oro más precioso como polvo, como basura, como piedra de arroyo,
el Todopoderoso será entonces, hasta entonces, tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará. Tú cumplirás las promesas y tú le cumplirás las promesas que le hagas. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará delante de ti en todo tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde, al que depende de Él. Él te librará si eres inocente y estarás siempre limpio de todo pecado. Palabra del Señor. Pues para ir cerrando, Pati, no me queda más que pedirte si puedes hacer una oración por todos esos hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, para que el Señor termine de plantar esta palabra, esta semilla en sus corazones y pueda dar esos frutos abundantes y agradables a Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar gracias por este momento en el que podemos seguir escuchándote. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cómo has definido salvarnos? Yo te doy gracias por esta cualidad sobrenatural que tiene tu presencia, que nos permite vivir en este territorio lleno de esperanza, en este territorio donde no importan las circunstancias, tú estás ahí. Yo te quiero pedir en este momento por todas las personas que están conectadas escuchando este programa. Tú conoces su necesidad, tú conoces la razón por las cuales se sintieron motivadas a escuchar. ¿Qué es lo que su corazón necesita? ¿Qué es lo que su corazón espera? Yo te pido que les contestes, que les hables, que te muestres como tú eres, sobrenatural en cada una de sus vidas. Señor, que este proceso que has iniciado en nosotros de transformación, este proceso en el que hemos tenido que mudarnos, abandonar nuestra vieja naturaleza y reconfigurarnos hacia ti, podamos encontrarte solo a ti, Señor. Solo a ti, tu compañía, tu amor eterno, esa amistad que tienes con nosotros, en la cual podemos hablarte y tú nos contestas. Yo te doy gracias por cada una de las circunstancias difíciles que hemos pasado, porque hoy sabemos que en medio de ese caos tú has buscado transformarnos, tú has buscado ordenarnos. Yo quiero estar ordenada para ti. Yo quiero estar lista el día que suene esa trompeta, Señor, para poder mirar. Este es el momento en que yo he decidido nuevamente creerte solo a ti, Señor, y llenarme de esperanza, llenarme de felicidad y seguir viviendo como tú quieres que lo haga, con mi vista puesto en ti y sonriendo, Señor. Te doy gracias por este momento, te doy gracias por Evelyn, te doy gracias por Luisa, te doy gracias por Brenda, por este servicio que les has encomendado, por esta gran comisión, porque siguen replicando tu mensaje y llevando a todas las partes del mundo, Señor. Te doy gracias por nuestro ministerio de prédica, por nuestra comunidad, por nuestros líderes, por nuestros ancianos, por atender tu llamado y llevarnos a ti. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Gracias, Pati. Y la verdad que este ha sido un programa espectacular. Me he sentido muy emocionada, muy tocada de manera bien especial por el Señor. Y pues no me queda nada más que agradecerles a todos su participación. A ti, Luisa, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, una bendición realmente. Brenda, siempre es un gusto compartir contigo. Y pues, Pati, esperamos verte pronto nuevamente y quedamos reunidos hasta la próxima en Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús en Radio El Salvador del Mundo.